Pues sí, efectivamente, esta idea del presidente López Obrador sobre reformar al Poder Judicial ha generado todo tipo de reacciones, desencuentros también, incluso al interior de la misma Corte. Para hablar más de este tema, hemos invitado aquí al foro a Carolina Isabel Alcalá. Ella es magistrada del 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Quieren desaparecer los circuitos también. Magistrada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Adela. Pues muchas gracias por esta invitación. Es un foro muy importante para que también podamos expresar cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra preocupación. Desde luego la hay, como bien señaló la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Hay incertidumbre, pero también estamos generando un consenso, una unión muy fortalecida al interior del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí ves esta unidad? Sí, desde luego, como en toda institución con tantas personas integrantes, pues hay también disensos, hay diferentes opiniones, pero lo fundamental es que sí tenemos clara la idea de que la independencia judicial como una gran plataforma, una base para construir, reconocer, dar mayor contenido a los derechos humanos, tiene que defenderse, no solo por la institución, sino por todo el conglomerado de la sociedad, las diferentes agrupaciones, los diferentes sectores, las diferentes actividades que nos van marcando en el día a día. Sí, estamos haciendo ese trabajo de unión para que podamos defender desde la legalidad y desde la institucionalidad la independencia del Poder Judicial de la Federación, que lleva también o conlleva el respeto a la división de poderes, como está señalado en la Constitución mexicana, y también, desde luego, estas instituciones son la base de la democracia y la base del Estado de Derecho. Magistrada, ¿qué es lo que más les preocupa en términos generales, digamos, de esta reforma judicial que propone el presidente López Obrador? ¿Qué es lo realmente más preocupante? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo que más preocupa es definitivamente el riesgo en que están las instituciones. Se habla de que habrá una elección popular para designar o elegir a quienes van a estar a cargo de ser juezas, jueces, magistradas, magistrados. Y ministros. Y ministros y ministras, pero desde luego lo que también tenemos que tomar en cuenta es que es la propia institución, con todo lo que implica, con todo lo que conlleva, con toda la extensión o amplitud de sus funciones, es en lo que debemos centrarnos. Y no solo la institución propiamente dicha, sino todo México, porque sí debemos advertir que el trabajo y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación es independiente y tiene que seguir siendo independiente. A ver, me parece que uno de los aspectos, pero corrígeme, magistrada, más polémicos es justo este, que se vayan a someter a votación, no los nombramientos de jueces, magistradas, ministros del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, una de las... ¿Cuáles son los riesgos de que se voten, digamos, por elección popular? Sí, bueno, una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que la carrera judicial se inicia, pero tiene un inicio, pero no sabemos cuándo termina, en el sentido de que nos preparamos todos los días. Nos formamos todos los días para seguir siendo personas sumamente capacitadas, especializadas para administrar e impartir justicia. Esto quiere decir, tenemos que tener no solo la licenciatura en Derecho, sino un conjunto, un bagaje de conocimientos y experiencias que nos permitan hacer el equilibrio, el estudio de cada asunto que se nos pone a consideración para poder emitir una sentencia que sea lo más justa posible. Perfecciones no hay. Pero todo es perfectible. Pero todo es ¿no? perfectible. Sí. Ahora, otro de los riesgos que se ven es justamente esto de lo que mencionabas, politizar la impartición de justicia, en lugar de que pues elijan los perfiles que estén más capacitados técnicamente, ¿no? Así es.
Sí, lo que se tiene que buscar es precisamente que haya perfiles que cumplan con la idoneidad, la aspiración justa, constitucional, de que sean las personas honestas, preparadas en el ámbito de su actuación, de lo que van a hacer. Y entonces una elección popular elimina la posibilidad de que las personas sean conocidas por su trayectoria, que es lo importante. Por ejemplo, perdón que lo diga en tono personal, yo tengo 32 años de carrera judicial, los acabo de cumplir, voy a cumplir en octubre 32 años, pero tengo 22 de ser magistrada y jueza. Okay. Entonces, tuve 10 años de preparación antes de poder aspirar a ser jueza. Y esa preparación, desde luego que me da una visión completa, integral, para poder ser juzgadora. Después de ser juzgadora por 9 años, pude lograr, porque son concursos, no es una designación de ahora vas tú y ahora sigues tú. Son concursos en los que tenemos que participar de oposición, es decir, tenemos que ver quiénes de las personas participantes. Que entiendo son muy difíciles, además, son exámenes de oposición. Procesos muy difíciles, pero que finalmente nos hacen ver también cuando estamos participando y no resultamos con el triunfo, pues que nos tenemos que seguir preparando, porque además, mientras estamos participando en concursos, estamos haciendo nuestras funciones diarias. Y llevar un juzgado de distrito mientras estás participando para un concurso a fin de, en mi caso, llegar a ser magistrada, pues implica buscar un equilibrio entre todas tus cargas de trabajo, porque también tenemos la carga de trabajo de la familia, de la crianza, de atender a personas adultas mayores, como pueden ser nuestra madre, nuestro padre. Entonces, equilibrar todo eso para poder aspirar a tener un cargo de responsabilidad no mayor, pero sí diferente, pero que implica precisamente esos grados de especialización que se van alcanzando también en la práctica, durante muchos años de práctica. Por eso, una elección popular no es el medio idóneo, así lo consideramos, y no estamos en una confrontación en contra de la iniciativa o en contra de quien la propuso, sino queremos que se vea cuáles son los mecanismos alternativos que pueden surgir para que se logre una reforma judicial. ¿Hay errores? Sí. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí. ¿Hay necesidad de mejorar? Sí. Pero de por sí la carrera judicial en el día a día es muy exigente, es muy demandante. ¿Hay coincidencia en que se requiere de una reforma judicial? Podemos decir que sí, aunque también yo quiero destacar que apenas en 2021 tuvimos una reforma judicial que, por ejemplo, incorporó la carrera judicial para cargos que antes no podían aspirar a formar parte de la carrera judicial, como es la gran base de oficiales, así se llaman, oficiales judiciales. Entonces, también se exigió mayor profesionalización y todo eso es bueno, pero no podemos señalar ahorita, 3 años después, si tuvo éxito o no, cuando todos estos procesos, por su misma dimensión, por su misma estructura, requieren años de experiencia, de aplicación, para ver qué es lo que va funcionando y qué es lo que se puede mejorar. Para ser evaluados, digamos. Así es. Ahora, también se piensa en desaparecer el Consejo de la Judicatura. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, mientras podamos tener la seguridad de que son tribunales o instituciones que están integradas por personas conocedoras de la materia, en este caso, bueno, pues la administración y la disciplina judiciales.
tiene que haber esa garantía. Lo mismo que para lo que puede ser abrir los foros, los diálogos nacionales, pues también pedimos que se dé la garantía de que efectivamente toda reforma, todo cambio, modificación, tiene que ser también analizado por la propia institución, que es el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial no tiene que ser nada más la institución invitada que opine, sino tiene que hacer también un análisis pormenorizado, profundo y conocedor de lo que se propone y de lo que puede ser planteado como una alternativa para lograr la reforma judicial. ¿Reconocemos que hay errores? Sí. Como lo dijo ayer el señor ministro Lainez en el primer foro o diálogo nacional, pues es que es una institución perfectible y tenemos que tomar en cuenta eso. Si se nos dice vamos a cambiar a toda la masa de titulares, de juezas, jueces, pues porque son gente corrupta. Bueno, para eso existen las instancias actualmente diseñadas por las propias legislaturas federales y estatales que buscan precisamente combatir actos de corrupción, pero todo requiere un procedimiento de audiencia, de defensa. Dentro del Poder Judicial. A ver, y justamente iba a eso, magistrada, justamente iba a eso. Que pues prácticamente toda la administración del presidente López Obrador, un día sí y el otro también, habla de la corrupción de los jueces, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues que fundamentalmente el señor presidente, que también es una institución y representa una institución, tiene las vías legales abiertas para iniciar una denuncia con las pruebas correspondientes en contra de las personas que se estime o que se presume que son probablemente corruptas, porque la corrupción es un delito. La corrupción no es nada más recibir dinero a cambio de. La corrupción es un abanico de muchas acciones que desembocan precisamente en el perjuicio de las funciones de las instituciones y desde luego de las personas y desde luego de la sociedad en general. Pero hay vías abiertas y lo que se tiene que hacer es darle a cada persona la oportunidad de defenderse. Eso es aquí y en cualquier sistema judicial del mundo. Siempre existe la obligación del Estado de otorgar el derecho de audiencia, de defensa y del debido proceso. Y todo eso ya está escrito en leyes. No es que el Poder Judicial en este momento las esté inventando. No tenemos esa facultad. Ya. Otro punto. Esto también se plantea, ¿no? Una nueva integración de la Corte, pasar de 11 ministros a 9 ministros y que pues en vez de 15 años se queden 12 años en el cargo. ¿Qué piensas de esto, magistrada? Pues que son medidas que tienen que estar totalmente justificadas y que tienen que ser dadas. ¿Cómo lo leen ustedes en este momento? ¿Por qué la reducción de 11 a 9? Bueno, así como que a ciencia cierta no lo sabemos porque tampoco hay como toda la claridad del mundo para que podamos saber la intención que hay detrás de estas medidas propuestas. Eso es muy importante, conocer las intenciones, porque hay una exposición de motivos detrás de cada iniciativa y de cada ley que se emite o que se expide por el Poder Legislativo. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial, de acuerdo con el artículo 49 constitucional, somos instituciones independientes. Tiene que haber una independencia del Poder Ejecutivo porque están claramente diseñadas sus funciones en la propia Constitución. Hay funciones claramente delimitadas para el Poder Legislativo y hay funciones claramente establecidas para el Poder Judicial. ¿Puede haber relaciones interinstitucionales entre estas? Sí, pero cada una tiene que guardar su independencia y su autonomía. Es la República.
Es una república, O sea, claro. así está establecido en la Constitución. Ahora, no sé, ¿seguiste de cerca el foro, el primer Ayer foro del Día de tuve, ella, sí, magistrada? cómo no, tuve oportunidad de ver por televisión el foro, el primer diálogo, y bueno, pues hubo 35 personas participantes, cada quien emite su opinión, que todas son muy respetables, pero lo que sí es que tenemos que ver que estos ejercicios de diálogo deben ser precisamente eso, una garantía de que se van a respetar los estándares internacionales para que cualquier modificación al Poder Judicial de la Federación sea establecida precisamente con el conocimiento profundo, completo de la propia institución que debe participar, no como una opinión más, sino como una parte integrante de la federación, y que también haga ver por qué los pros y los contras de iniciativas como estas. ¿Se han detectado errores? Sí. ¿Se ha detectado corrupción? También las instituciones que la detectan y que la acusan tienen la obligación de ir a procedimientos para sancionar a esas personas corruptas. Y a pesar de que tenemos un procedimiento o un método de selección bastante exigente, sí también hay pocas personas que son corruptas dentro del Poder Judicial de la Federación. Pero si me permites, emitir una opinión legal, un criterio, conforme a tus facultades de juzgadora, de juzgador, no es corrupción. Y todos los criterios son opinables, son discutibles, son cuestionables, pero no por eso constituyen en sí un acto de corrupción. No, no puede ser así. Ayer la ministra Piña, en un mensaje que envió, decía que pues ojalá estos foros sean un diálogo real y responsable sobre la reforma. Sí. ¿Tú lo ves así, magistrada? Sí, desde luego. Pero ¿ves que estos estén siendo los foros? Digo, llevamos uno, llevamos 9. uno y esperemos que rindan los frutos que se prometieron al convocarlos. Porque, vuelvo a insistir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo representante de la Judicatura Federal, desde los estándares internacionales, tal como están establecidos, y si me permites, en un momento más regreso a los estándares internacionales, pero debe acompañar un documento donde haga su propio análisis y donde haga pues una contrapropuesta. Porque esto no es, como se dijo ayer con toda claridad en ese diálogo nacional, esto no es hoy lo publicamos, hoy lo damos a conocer y en un mes o en 2 meses lo votamos y así queda. Los cambios a la estructura constitucional en su esencia deben de ser ampliamente, profundamente estudiados. Y no solo desde el punto de vista jurídico, sino también, como se mencionó ayer en este diálogo, desde el punto de vista económico, sociológico, antropológico, porque tenemos una relación directa, constante, permanente, con otras áreas y con otras ciencias. No somos una isla que está ahí produciendo sus propios insumos, sino que estamos en un contexto nacional e internacional al que también debemos rendir cuentas. Háblame de estos estándares internacionales. Sí. Aquí hemos dicho que pues es un ejercicio que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Se intentó alguna vez, no ha dado resultados. Esto de la elección por voto popular. ¿Cómo no? Pues primero que nada, sí tenemos un ejemplo muy claro en Bolivia. Lamentablemente, bueno, hay que decir el nombre porque es ahorita el único foco localizado o identificado. Nada más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en Bolivia? Hay estudios que revelan que aumentó la corrupción con este sistema de elección popular. En lugar de disminuir, aumenta la corrupción. ¿Por qué? Porque la persona que está juzgando ya no tiene la independencia de decir
así debo resolver, sino que ya resuelve conforme a lo que se le indica o conforme al compromiso adquirido, porque esta persona financió mi campaña o acá me tienen con una amenaza de que me van a hacer esto, va a pasar aquello, si no resuelvo de esta forma, o de que se va a acabar mi carrera judicial. Aquí hay pasos a seguir en la carrera judicial. Es uno, luego llegas a otro, puede ser que brinques 2, 3 pasos, pero finalmente lo que se exige es un conocimiento del derecho. Y las personas que estamos en el Poder Judicial de la Federación no somos mejores que otras, no somos más valiosas ni más talentosas. Somos personas comprometidas, eso sí, con la función. Una especialización. También con una especialización. Estoy pensando, ahora que dices, a ver quién financia mi campaña, etcétera, etcétera, en un país como México, en donde el crimen organizado pues está cada vez ganando más terreno, ¿no? Así es. Que sean ellos los que financien carreras de jueces. Sí, ¿no? Bueno, eso lo ha dicho ya un conjunto muy importante de articulistas, de gente que se dedica a la doctrina en específico y que hace ver que es un riesgo latente. Sí. No es algo que pueda pasar solamente en la imaginación de alguien, es un riesgo latente. Entonces, todas estas cuestiones, estos elementos deben ser tomados en cuenta por el órgano legislativo al momento de analizar la iniciativa, de abrirla a debate, porque el debate es eso, es un proceso de depuración de qué es lo que se debe quitar y qué es lo que se debe agregar o qué se debe dejar como está, pero después de un análisis también especializado. Y los estándares internacionales de los que México forma parte dicen, tienes que asegurar y garantizar la independencia de tu poder judicial. ¿Por qué? Porque no somos quienes decimos, yo voy a recibir como presupuesto tal cantidad, nos la otorgan, la asigna la Cámara de Diputaciones. Tampoco podemos decir, voy a disponer de tantos recursos para abrir 80 juzgados más que se necesitan. México es un país con el menor índice de personas juzgadoras, de acuerdo con la OCDE. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta y hacer una reforma de esta magnitud requiere desde luego una responsabilidad social de las personas involucradas en este proceso, de las personas que han sido electas ya como diputadas y senadoras y diputados y senadores, pero también llamémosle a la sociedad desde barras de abogados, colegios de abogadas, asociaciones de juzgadoras y juzgadores, gente de la academia, porque tenemos que unir todas estas conciencias, todas estos compromisos con México. Justo ahora que hablas de la sociedad, a ver, magistrada, al ciudadano de a pie, a nosotros, ¿cuáles son los riesgos para nosotros, los ciudadanos, en caso de que pase esta reforma? Pues tradúcenos esto para... Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista también de ciertos estudios que se han realizado en estos últimos meses, ¿cuál es el riesgo fundamental? Y no lo decimos nada más desde la institución. Lo dicen muchas personas analistas. El riesgo es que no haya justicia, que haya una denegación de justicia, porque no está garantizada esa plataforma de la independencia judicial. Eso es fundamental. No está garantizada. Se puede lograr, se puede alcanzar, pero necesita un proceso de muchos años y de depuración. Por eso ayer una de las propuestas que se escuchó varias veces es, bueno, hagámoslo gradualmente. No puedes cambiar de la noche a la mañana a 1,600 personas en el ámbito federal y a más de 5,000 o 6,000 en el ámbito local. Eso sería un choque para la sociedad.
dejar sin funcionamiento juzgados y tribunales cuando somos una parte esencial del funcionamiento de la sociedad, pues es primero que nada en esa etapa inicial dejar sin defensa a la ciudadanía, de no poder acudir a un tribunal para un caso de urgencia o para un caso donde necesito que resuelvan la cantidad que voy a percibir como deudora o deudor alimentario, etcétera. Ahora, muchas de las quejas de la ciudadanía es que no tenemos una justicia expedita, ¿no? Es que depende de cómo se vea o cómo se justifique. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación también tenemos estándares de resolución en cuanto a tiempo y se busca que por lo general cualquier asunto pueda estar resuelto en 3 meses, desde que el tribunal o el juzgado lo recibe hasta que lo resuelve. Y en la mayoría de los casos se cumple. Desde luego, hay fallas. Eso no lo podemos negar. Pero carga de trabajo. La carga de trabajo ha aumentado, sobre todo a raíz de la pandemia. Hay cifras claras de que la carga de trabajo en el ámbito federal va creciendo. Lo mismo sucede en el ámbito local. Los juzgados y tribunales locales tienen una inmensa carga de trabajo y también pocos recursos para atender esas demandas sociales de justicia. Y también hay un sistema ya construido y yo quiero resaltar respetuosamente esta cuestión. El sistema con el que funcionamos actualmente tiene muchos controles, muchos candados de todo tipo. Desde cada año en el Poder Judicial de la Federación nos hacen una visita de inspección a cada órgano jurisdiccional y nos dicen, te falta mejorar esto, debes mejorar aquello, debes corregir esto. Y es una invitación o a veces una llamada de atención o a veces una corrección, pero hay controles. Tenemos que rendir una declaración patrimonial cada año, cada mes de mayo y ahora últimamente una declaración de conflicto de intereses. Y todo eso está regulado y con las nuevas tecnologías hay manera de saber en pocos minutos si alguien dijo algo el año pasado que ahora no concuerda con lo que declaró este año. Ya. Finalmente te pregunto, magistrada, bueno, un par de preguntas rápidas. Gracias. ¿Qué piensas del papel del ministro Arturo Saldívar? El ministro en retiro ahora, Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Corte y hoy es el principal promotor de esta reforma judicial. Sí, bueno, pues en ese sentido cada persona asume la responsabilidad que quiere tener porque hay límites constitucionales para todas estas personas que ocupan estos cargos. Él decide cómo actuar, qué compromisos adquirir y pues en ese sentido no podemos emitir todavía una opinión. Pero como presidente de la Corte. Como presidente de la Corte... Digo, porque todos supimos, ¿no?, que se hicieron públicas algunos señalamientos de presionar a jueces y magistrados. Sí, bueno, esos señalamientos han surgido después de que dejó de ser ministro por propia voluntad y en esos casos, bueno, es una investigación abierta y por nuestras funciones no podemos opinar de casos abiertos que están en curso porque la ley nos prohíbe emitir cualquier criterio cuando hay probabilidad de que el caso en cuestión se pueda judicializar, que lo podamos llegar a conocer en nuestros tribunales o juzgados. No lo podemos hacer, eso lo prohíbe la ley. Y porque en dado caso, si adelantamos un criterio y después nos toca conocer ese asunto, hasta podemos incurrir en la comisión de un delito. Y eso está expresamente establecido. Finalmente, te pregunto, en caso de que pase la reforma judicial del presidente,
¿Quedan instancias para el Poder Judicial? Sí, quedan instancias que se tendrán que ver en su momento. No se pueden adelantar, no se pueden agotar antes, hay que esperar el momento propicio. A mí sí me gustaría resaltar algo, para mí es muy importante. Adelante. El Consejo de la Judicatura Federal, el actual, tiene una composición plural, porque 4 integrantes se les designa por el mismo Poder Judicial de la Federación, 2 por parte del Senado y una por parte de Presidencia de la República. La última fue la hoy consejera, doña Celia Maya. Entonces, de alguna manera, ya hay una representatividad tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo en nuestras designaciones, en nuestras calificaciones, en nuestras evaluaciones. Ya. Entonces, no hay propiamente una distancia absoluta del Poder Judicial de la Federación con las representaciones de otras instituciones que son electas por voto popular. Espero explicarme bien. Sí. Y por otra parte, México está en un contexto internacional, no es un país aislado del mundo. Al contrario, es un país integrado al derecho internacional y el derecho internacional va evolucionando a veces a pasos lentos, a veces a pasos moderados. Entonces, simplemente la actual legislatura, la que va saliendo, en diciembre de 2022, en marzo de 2023, completó el proceso de aceptar por México la Convención Interamericana de Derechos para las Personas Adultas Mayores. Esto yo lo quiero resaltar respetuosamente porque quiere decir que estas legislaturas están conscientes de que México tiene obligaciones internacionales que cumplir y una de ellas es definitivamente la defensa y la garantía de la independencia judicial, que si me permites lo quiero resumir en una idea. La independencia judicial es una plataforma, es una base. Si no tienes este piso, no puedes construir ni puedes garantizar un derecho que busque la igualdad en la sociedad, y la igualdad debe ser sustantiva, material, formal, estructural. Esta plataforma ha creado derechos, ha reconocido derechos, ha hecho que crezcan los derechos en México, y toda esta plataforma funciona por legislaturas de distinta naturaleza, de distinta composición partidista, pero que han hecho por México buscar emitir las leyes y las normas que nos den un funcionamiento seguro y garantista, que sea cada vez más protector de derechos humanos. En ese camino estamos, y yo creo que es lo necesario de resaltar para que se vea que cualquier reforma judicial debe ser dedicada al Poder Judicial federal o local para que estos poderes puedan emitir una opinión fundada, conocedora, de qué sí puede prosperar y qué no puede prosperar. Porque eso es fundamental para México. Y yo sí quiero resaltar, somos personas comprometidas con México. También trabajamos altas horas, hasta altas horas de la noche, como lo hacen hospitales con sus diferentes especialistas en urgencias, etcétera, como hace el Cuerpo de Bomberos, como hace cualquier persona quien está dedicada a la limpieza, al mantenimiento de calles, de jardines. ¿Sí? Tenemos las mismas funciones, trabajamos para servir a México. Magistrada, te agradezco mucho. Muchas Estaremos gracias. muy atentos de los Gracias. foros y, bueno, pues estaremos hablando de todo esto. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Yo sí quisiera
invitarnos al Poder Judicial de la Federación a que en estos foros también nos escuchen, porque sí tenemos muchas ideas que aportar. Bueno, pues claro. Para el análisis. Son los impartidores, ¿no? Así de es. justicia en nuestro país. Entonces, pues con mucho gusto esperaremos que estos espacios se vayan abriendo también. A sus órdenes siempre. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo.